Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos hoy a Sello de tu Esencia. Esta es su familia y queremos que en esta mañana puedan ser ministrados. Una de las situaciones que a veces uno ve en la vida es como algunas personas tienen algo que los lleva a cambiar de una manera trascendental y que a veces uno puede arrancar en la misma meta con alguien y uno empieza a ver el avance de muchos y uno se empieza a quedar, dice, ¿por qué estos van progresando y por qué no? Y eso lo ve uno en todas las áreas, tanto en los negocios como en todo. Generalmente uno siempre vive comparándose con los demás o comparando sus situaciones. Y la comparación no es mala en cuanto a que si saca lo peor de mí y genera una competencia para destruir a los demás, es mala, pero las comparaciones son buenas porque también nos miden. Y es bueno podernos medir también a la luz de Jesús de cómo está nuestra vida espiritual, a la luz de los hombres de Dios, que a veces yo he encontrado con personas aún más adultas que yo o aún menores que yo, que tienen tremendas bendiciones o tremendas, alcanzan tremendas respuestas que uno siempre ha añorado y demás, y uno dice, oh, tremendo. Y yo soy muy de los que veo a alguien así como con fuego de parte del Señor y demás, y yo siempre le pido, ven, ¿cómo tienes ese fuego encendido? ¿Cómo conquistas eso que a veces yo he querido conquistarlo y demás? Y realmente uno piensa que hay algún secreto, pero no hay secretos. La palabra del Señor nos revela realmente qué es lo que puede traer el triunfo o la bendición sobre nuestras vidas y que es importante que nos podamos ir a las escrituras con respecto a cómo Dios quiere que todos nosotros seamos bendecidos. Juan capítulo 15, cuando habla allí de que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos y que Él es el labrador, llega y dice algo allí que me encanta y dice que Dios quiere que llevemos mucho fruto, que Dios quiere que llevemos mucho ¿qué? Mucho fruto. O sea, el Padre está interesado en que te vaya bien. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que te vaya bien. Y es importante comprender eso porque pensamos que Dios es un Dios que, ay no, yo quiero que se meta en esto malo, en esto malo, en esto malo para que aprenda y lo quiero afinar todo el tiempo y parece que Dios nos estuviera afinando y estuviera complicando las cosas. Pero el problema como tal es que a veces intentamos vivir una vida que no somos, que a veces decimos ser y no lo somos. No sé si usted se ha preguntado, ¿realmente yo soy cristiano? O sea, realmente yo tanto tiempo en la iglesia, pues yo realmente soy cristiano. Y pensamos que ser cristiano es haber estado mucho tiempo en la iglesia, saber las canciones de la iglesia, saber un poco de la Biblia y decimos, yo soy cristiano por eso. Culturalmente usted puede tener una relación con una sociedad o con una cultura como tal, pero realmente no soy cristiano. Y eso es una de las cosas que yo todo el tiempo intento inculcarle a mi hijo. Tú eres cristiano, no lo eres, porque por el hecho de que tu papá sea alguien que cree en el Señor, no necesariamente tú tienes que creer en el Señor. Esa es una decisión personal tuya, pero eres tú a través de tus decisiones que decides. Ahora, en la Biblia vamos a empezar a ver unas personas que pensaban que eran cristianas, pero que realmente no lo eran. Y que al no comprender que no eran cristianas y al creer que eran cristianas más bien y no comprender que no lo eran, pues eso hizo que posiblemente fingiera espiritualidad, fingiera cosas que no son. Y a veces nuestro corazón es tan engañoso que podemos fingir que somos espirituales o fingir que somos cristianos, pero no lo somos. Y Hechos capítulo 19, Pablo empieza a mirar unos discípulos. ¿Qué pasa con unos discípulos? No eran sus discípulos, eran los discípulos de Juan el Bautista. Y él empieza a mirarlos a ellos en su comportamiento. Él está en la iglesia de Éfeso y él empieza a verlos a ellos comportarse. Pablo les hace una pregunta para saber estos manes son cristianos o no lo son. Ahora, no sabemos qué fue lo que Jesús, digámoslo así, se metió en una reunión para que ustedes lo vean. Y él empieza a ver ciertos comportamientos con ellos y empieza a acercárseles a ellos y les empieza a formular la siguiente pregunta. Hechos 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu
Santo. O sea, dice acá, lo que acabo de leer, que ellos eran discípulos. Ellos lo que habían escuchado era Juan el Bautista, que Juan el Bautista, algunos dicen que ha cerrado Juan el Bautista, fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero que aparece en el Nuevo Testamento. Y él estaba hablando de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, y se dice que estos discípulos eran los discípulos ¿de quién? De Juan. Cuando están en la iglesia de Éfeso, entonces Pablo empieza a darse cuenta, estos manes les falta ser cristianos. Estos manes, algunos dicen que no lo eran, porque cuando hablan las escrituras discípulo, generalmente decían discípulo de Jesús, cuando se refería a los discípulos de Jesús, pero aquí aparece la palabra discípulo. Entonces algunos teólogos dicen que al parecer ellos no eran cristianos, pero se decían ser cristianos. Estaban en Éfeso, posiblemente estaban en una reunión como esta, estaban camuflados, y entonces Pablo ve y dice, su comportamiento no representa que tengan al Espíritu Santo. Y es allí donde Pablo les tiene que decir, entonces él le dijo, ¿qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre una vida, y no es como Iron Man, lo escribía de esa manera. Iron Man, recuerden que en la serie de Marvel, bueno, en las películas de Marvel vemos a Iron Man como va cambiando su armadura, cada vez se convierte en algo más tecnológico, y vemos cómo él la llama y empieza a llegar de a pedazos, ¿no? Empieza a llegar, le llegan las canillas, le empieza a llegar a los brazos y demás. Todo hasta que finalmente le llega. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no se está refiriendo a que Él llega por pedacitos, ¿me entienden? El Espíritu Santo viene sobre aquel que ha creído en Jesús y lo ha aceptado como su Señor, como su Salvador, lo ha justificado, lo ha redimido. Automáticamente viene el Espíritu Santo sobre aquel que es cristiano. Y Pablo nota eso. Ahora, no nos dice qué situación, no sé si estaban repartiendo un ponquecito ahí o un sándwich en la iglesia y posiblemente tuvieron una mala actitud, y Pablo dijo, uy no, a estos manes les falta algo, posiblemente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce un fruto, y al que está a su lado, el Espíritu Santo produce un fruto. Y ese fruto es un fruto de comportamiento, de frutos del Espíritu, que lo que hacen es que una vida cambie. O sea, si yo no tengo el Espíritu Santo, si no está sobre mi vida, yo no lo he recibido, yo no puedo recibir el fruto. Y por ende, si no recibo el fruto, yo no cambio mi manera de pensar y mi manera de actuar. El problema como cristiano es tratar de cambiar sin el Espíritu Santo. O sea, algunos han ido a la iglesia y se frustran porque intentan cambiar, pero no lo pueden hacer y dicen, esta vaina no es para mí, porque no han permitido que el fruto que produce el Espíritu Santo sea el que me cambie, el que me transforme. Amén. O sea, quien me cambia, dígale al que está a su lado, que te cambia no eres tú, sino el Espíritu Santo, dígale al que está a su lado. Así que renuncie a cambiar en sus fuerzas, dígale al que está a su lado, renuncie a cambiar en sus fuerzas. Miren esto. Allí habla de nueve características del fruto. Y habla de cómo aquel que puede decir, no, yo tengo amor, cómo puede estar falsificando el amor. ¿Sí se reconoce los billetes falsos o no? Si le doy uno de 100 falso, ¿lo reconoce? De 50,000 o de 20. No, pastor, yo soy re bruto para eso. Me toca irle a decir a la vecina, ¿le ha pasado? O algunos son expertos y demás. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué tal usted estuviera falsificando uno de esos dones del Espíritu? Si usted estuviera diciendo, ¿cómo? ¿Cómo uno camufla, por ejemplo, el amor? Entonces, fruto, el Espíritu Santo produce en nuestras vidas gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Eso lo produce quién? El Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué tal yo dijera, no, pero yo soy re espiritual? Pero si realmente yo posiblemente estoy falsificando, sería bueno que pudiera a la luz de la palabra mirar si yo estoy falsificando ciertos dones o ciertos frutos más bien. Por ejemplo, el amor que el Señor nos da para amar a los demás es el amor ágape o un amor incondicional. Pero ese amor podría confundirse con el amor interesado, donde yo amo porque tú me vas a dar algo a mí. O sea, el amor que se produce por el fruto del Espíritu es un amor ágape que da sin esperar nada a cambio. Me preguntaría eso, yo amo más porque estoy interesado en este negocio, yo estoy más interesado en caerle bien a esta persona porque algo bueno voy a sacar de esta persona. Y entonces yo podría decir, ese fruto no lo he desarrollado sobre mi vida. Ahora, ¿qué tal si yo te hablo del gozo? Ese gozo que tú tienes puede ser fingido y ser más un emocionalismo porque las circunstancias te favorecen. O sea, como, no, todo está tranquilo y por eso estoy gozoso. Pero cuando viene la situación difícil y complicada, entonces no estoy gozoso. Entonces, eso demuestra que no he recibido ese gozo que proviene del Espíritu. Ahora, esa paz puede ser más bien la falta de decisión por inseguridad o inactividad o por pereza. O sea, yo puedo decir, no, yo tengo la paz de Dios. No, es que usted es pasivo, usted es perezoso. Y entonces está tratando de esconder que tiene paz, pero realmente no. La paciencia a menudo puede tener más que ver con conformidad o temor a hacer lo que se debe hacer, ¿no? Yo estoy conforme. Y yo digo, porque como yo soy conformista, yo tengo paciencia. No, esa no es la paciencia que el Espíritu Santo quiere darnos. La benignidad quizás es más bien flojera o falta de carácter. Todo lo paso como si nada. La bondad pudiera ser enmascarada y ser en realidad una actitud que adoptamos para obtener un beneficio del otro. Sí, soy bondadoso con los demás porque quiero un beneficio. La fe que da el Espíritu es diferente. Nosotros la pudiéramos camuflar en fe en la fe, es decir, fe en algo que va a ocurrir porque tenemos fe que ocurrirá, eso va a ocurrir. Yo tengo fe en algo, pero no tengo la fe que es la confianza en el Señor y en la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal que yo lo que tenga, Dios oiga, yo tengo una mansedumbre tremenda, pero esa mansedumbre, ¿qué tal pudiera ser que es realmente cubierta con cobardía? Y realmente somos más bien cobardes. Y decimos, no, yo soy manso. No, eres cobarde. O esta otra, yo puedo decir, yo tengo dominio propio. Puede ser más bien la restricción de nuestra conducta para dar una buena impresión cuando en realidad no podemos controlar nuestras emociones. Entonces le hablo de estas cosas porque posiblemente lo que nosotros tenemos es un autoengaño y por eso no vemos los resultados que quisiéramos tener sobre nuestra vida. Necesitamos reconocer que necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros para que haya un cambio, una transformación. Es un principio doctrinal, un principio bíblico. El Espíritu Santo viene. En la creación, dice en Génesis que estaba desorganizada y vacía, pero que el Espíritu Santo viene y empieza a traer orden. El Espíritu Santo estuvo en el momento que el Padre toma un barro y le da un soplo de vida que tiene que ver con el Espíritu Santo que le da vida al hombre. Uno podría ver cómo Abraham sale de la tierra prometida, de una tierra que no conoce y le va a dar a un lugar para que allí pueda ser bendecidos. Y ellos salen por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da la fuerza a Sansón para que pueda traer justicia en ese tiempo. Y Sansón tiene una fuerza sobrenatural que es inexplicable para el hombre, que cómo va a poder enfrentar leones, cómo va a poder enfrentar unos ejércitos, una sola persona, solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Quién abrió el mar rojo? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que estas personas murieran, o todos los que venían allí, los filisteos y demás? El Espíritu Santo. ¿Quién le habló a los profetas de que vendría un Mesías anunciándoles a Jesús antes que viniera? El Espíritu Santo. A cada uno de ellos le reveló a través de las Escrituras el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre una mujer llamada María para decirle, vas a tener al Hijo de Dios, va a ser Jesús allí. Tú vas a dar de tu vientre. Y allí viene Jesús. ¿Quién la convence a ella? ¿Quién convence a José? Para que le dijeran, no, es que no le están metiendo un paquete chileno. Realmente, ¿quién le habla? Habla un ángel por medio de quién? El Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo lleva a Jesús a que cuando es bautizado por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre él. Los milagros que hizo Jesús fueron por medio del Espíritu Santo. ¿Quién llevó al desierto a ser probado a Jesús? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Jesús, ¿cómo vence la batalla contra Satanás? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es muy importante. Si Jesús lo hizo y Jesús empieza a comportarse como un hombre siendo Dios y como ese hombre dependiendo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transformara todo. Él lo hace porque es el camino que nos marca a nosotros de cómo el hombre depende o debería depender del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos es que, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 13, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mire, está diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Aquí está hablando de los tres, está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Nosotros conocemos algo que es muy arraigado del Padre, es que el Padre muestra amor. ¿El Padre muestra qué? Amor. O sea, si pudiéramos decir qué caracteriza al Señor o al Padre, más bien es el amor. Pero ¿qué caracteriza al Hijo? La gracia. ¿Qué caracteriza al Hijo? La gracia. Él fue y murió por nosotros y por gracia somos justificados, somos redimidos. Por gracia Él tomó nuestro lugar. Eso es gracia de parte del Señor. Amén. Y esa gracia, ahora el Espíritu Santo, Pablo está cerrando esta carta para decirles, mírenlo, cerrando la carta, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo está diciendo: lo que yo deseo es que ustedes tengan una comunión o una relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un problema con el Espíritu Santo porque cuando conocemos del Espíritu Santo conocemos más conceptos como la simbología de quién es el Espíritu Santo. Algunos conocen a Jesús como fuego, al Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como aceite. El Espíritu Santo lo tenemos como una paloma, pero Él ni es paloma, ni es fuego, ni es aceite. El Espíritu Santo se manifiesta algo así como a través del fuego, en medio de la prueba nos mantiene. A través del aceite, porque Él sana nuestras heridas. O sea que las manifestaciones nos expresa a través de una paloma la mansedumbre del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo no es ni una paloma, no es ninguna manifestación. Algunos pensamos: me dio la tembladera en la iglesia, estoy temblando, me dio la chiripiorca, eso es el Espíritu Santo. O no, me entró un frío por la espalda, no, ese es el Espíritu Santo. Otros tienen un olor, huele, no, es una fragancia y es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, eso son manifestaciones ¿de qué? El Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos con las manifestaciones como si eso fuera el Espíritu Santo. Y al tener esa mirada de que eso es el Espíritu Santo, entonces nosotros no reconocemos al Espíritu Santo como una persona. Y Él es una persona. ¿Él es un qué? Una persona. La palabra del Señor enseña, o estaba estudiando, que algunos reconocen a una persona como alguien que tiene tres cosas: que tiene emociones, que tiene voluntad y que tiene ¿qué? Intelecto. Emociones, intelecto y ¿qué? Y voluntad. Y vamos a verlo rápidamente de cómo se manifiesta allí. En intelecto, 1 Corintios 2:10, y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que todo lo que escudriña. ¿Y qué es escudriñar? Es investigar lo más profundo de algo. No te podemos, o sea, está diciendo que Él escudriña, que Él mira, que Él determina qué hay allí. Eso demuestra que el Espíritu Santo tiene un intelecto, pero también dice que Él tiene una voluntad.
Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y le está dando unos dones por medio del Espíritu Santo. ¿Unos qué? Dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Esos dones son para conformar la iglesia. Y aquí lo que le voy a leer es cómo el Espíritu Santo empieza a dar dones. Y miren lo que está diciendo allí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es uno de los dones. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros en hacer profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, aquí está diciendo que Él viene a la iglesia, fue a la iglesia de Corinto y Él empezó a dar sanidad, milagros, y Él repartió como Él ¿qué? Como Él quiso. O sea, está hablando que tiene una voluntad, porque esa palabra repartiendo está refiriéndose a que ¿qué? A que tiene la autonomía de poder dar como Él quiere. No todos tienen la sanidad, el don de la sanidad, todos tienen no todos lo tienen porque el Espíritu Santo ha decidido darlo como Él desea. Ahora miren lo que dice en Efesios capítulo 4 y empieza a hablarnos de las emociones y empieza a decirnos algo del Espíritu Santo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, iras, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios perdonó en Cristo. Aquí está diciendo algo, que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Emociones. Y está diciendo que se entristece. Miren, si hay alguien que es bien peligroso es el Espíritu Santo. Pero alguien que tiene un carácter fuerte es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo muestra tristeza en algunos. Miren, Sansón tenía una fuerza sobrenatural de parte del Señor. Tenía unas restricciones. Él no podía tocar muertos. Él no podía meterse con mujeres y menos con prostitutas que no fueran de su casta y demás. Se tenía una serie de restricciones y a él le valió un comino eso. Y llegó un momento donde se quedó sin fuerzas y eso nos dice las Escrituras que en el momento que se quedó sin fuerzas fue en el momento que el Espíritu Santo lo abandonó. Qué triste es poder decir, no sé en qué momento yo entristecí al Espíritu Santo. Hay una gran diferencia en el Antiguo al Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu se iba o venía, se iba o venía. Pero a través de Jesús, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Pero posiblemente lo tengamos entristecido todo el tiempo. ¿Por cómo? A través de nuestras actitudes, de cómo tratamos a nuestros hijos, de cómo tratamos a nuestra pareja, de cómo tratamos a los demás, de cómo ignoramos a Dios y demás, lo podemos entristecer. Y esa tristeza lo que hace es que paraliza, no porque lo paralicemos a Él, sino porque no le damos el control en nuestra vida para que tome el control y podamos vivir en el Espíritu. Por eso la lucha entre la carne y el Espíritu. Esta serie de charlas que hemos venido hablando es, tú no puedes vencer la carne solo, tú no puedes ser santo solo, tú no puedes tratar de agradar a Dios solo, necesitas al Espíritu Santo para que obre en ti y puedas permanecer en esa santidad que el Señor tiene. No hay otra manera para permanecer santo o para poder agradar al Señor, sino es a través de ¿qué? El Espíritu Santo. Contaban un milagro, un hombre de muchos milagros y demás, que Dios lo usaba tremendamente, de una manera donde todas las personas quedaban sorprendidas. El Señor traía sobre ese varón milagros, personas que estaban muy gordas, ¡pum!, adelgazaban y demás, o sea, eran un milagro. ¿Cuántos quieren ese milagro acá? No, lo hice el más gordo. Bueno, esas manifestaciones de poder del Espíritu Santo se movían y él tiene una visión, este hombre. Y entonces empieza a sonreír, ve a alguien como una persona y no puede ver bien su rostro.
Y cuando la ve, él identifica que es el Espíritu Santo y empieza a reírse. Y empieza a reírse y él queda como, ¿y por qué te estás riendo? Le pregunta, le dice, estoy riéndome de gozo por saber que tú acudes a mí y al Padre y al Hijo. Y ahora que vamos a hacer esta campaña de milagros, cuentas conmigo, vamos a hacer milagros sobrenaturales. Y ahí empezó, él empezó a entender que el Espíritu Santo tiene emociones, que el Espíritu Santo se contrista, que el Espíritu Santo es el que camina a tu lado, es el paracleto, es el que va contigo y te dice, muy bien, hoy no fumaste, bien. Oh, bien, hoy contestaste bien, te costó, uy, no, te cogieron de marrano siempre para los mandados y usted hoy no dijo nada, qué bien que cuando tu esposa vino toda enojada y demás y frenaste, qué bien que hoy fuiste a orar, qué bien que hoy viniste a la iglesia, qué bien, eso hace el Espíritu Santo. O sea, no es indiferente, está contigo, dice que es el consolador. Jesús que les dice a sus discípulos, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que me voy a morir y que voy a resucitar, pero que me voy para el cielo. La buena es que va a venir el Espíritu Santo. Y ellos decían, pero ¿qué mejor podemos tener que a ti, Jesús? O sea, nada. Pero Jesús sabía que como hombre tenía una serie de limitaciones. Con su cuerpo no podía estar en todo lugar, no podía estar allí en todo lado. Entonces Él necesita darnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede estar en todo lugar, tiene todo poder. No es que Jesús no lo tuviera, pero en ese momento Él tenía que ir al cielo, no podría estar con todos nosotros, pero el Espíritu Santo sí. Y por eso les dice, les conviene que yo me vaya. Imagínense, se está queriendo decir, es más importante que yo los deje a ustedes para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, me consuela, es mi amigo, me levanta y en medio de mis caídas me dice, listo, vamos a volverlo a intentar. Te caíste, yo necesito generar en ti tristeza, porque si no te doy tristeza, pues hermano, tú vas a seguir cayendo cada vez más. Te pongo tristeza para que te levantes. Te convenzo de pecado, te necesitas a Dios. Y a veces el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, porque nos muestra y nos contrista y demás, nos llena de gozo, de alegría. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces el deseo como tal debería ser, yo tengo que complacer a ese Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando lo empiezas a ver de esa manera, puedes reconocer que no es algo, sino es alguien a quien amar. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien para quien amar. Miren, nosotros creemos que el Espíritu Santo solamente se predica acá y se habla acá. Y a veces lo tomamos, alguien decía que lo tomamos como una herramienta más, como un cartel más, como el micrófono que se necesita en la iglesia, pero apenas se cierra la iglesia y demás, entonces el Espíritu Santo se quedó acá. No, el Espíritu Santo va con todos nosotros. Y a veces lo que queremos es que no reconocemos que somos ingratos y que al Padre lo reconocemos, que al Hijo lo reconocemos, pero al Espíritu Santo no lo reconocemos. Y es Dios. Y tiene los atributos de Dios y habla de parte del Padre, de parte del Hijo y habla de lo que te conviene. Y cuando tú no puedes orar y cuando tú tienes una mano de confusiones en tu cabeza, el Espíritu Santo dice que ora por ti y ora por mí y Él sabe qué pedir, porque a veces nosotros no sabemos qué pedir, no sabemos cómo salir de los problemas, pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros de una manera que no comprendemos, pero que le dice al Padre, este chico necesita dominio propio. Ese chico necesita amor. Él lo hace, porque eso hace el Espíritu Santo. Intercede por nosotros, pero a veces lo menospreciamos, porque estamos más enamorados, escúcheme bien, iglesia, más enamorados de las manifestaciones del Espíritu Santo que del Espíritu Santo. A veces confundimos, y yo le hablo con los de alabanza y les he dicho, a mí me preocupa como iglesia que movamos las emociones de la gente, pero que eso no sea el mover del Espíritu Santo.
Porque posiblemente tú dices, wow, pastor, mira lo que yo pude sentir. Pero puede ser esa misma sensación cuando esa persona le dedicó esa canción de vallenato hace un tiempo atrás y cuando usted la recuerda lo pone a llorar. No, terrible. O esa bachata o ese reggaetón. ¿Qué ñero eres? No, mentiras, pero que, y que recuerdas todo eso y tú dices, tremendo. Porque a veces pensamos que eso es el Espíritu Santo porque se mueven nuestras emociones. Y entonces nos convertimos en adictos a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no conocemos al Espíritu Santo. Alguien una vez decía, yo quiero el Espíritu Santo, 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 deseo ese mover del Espíritu Santo, lo quiero. Y alguien le preguntó, alguien le dijo que el Espíritu Santo lo usaba mucho a un amigo y él decidió ir a preguntar, venga, yo quiero lo que usted tiene. Y el hombre le preguntó lo siguiente, bueno, ¿usted quiere las manifestaciones del Espíritu Santo o usted quiere a la persona del Espíritu Santo? Y él se quebrantó, porque él lo que estaba buscando era que le diera la chiripiorca, que pudiera sentir lo sobrenatural de Dios, que pudiera sentir algo, y entonces dice eso. ¿Sabes cómo puedes entender si eso es de Dios o no es de Dios? Porque cuando estás con el Espíritu Santo, es indiscutible que vienen los cambios. Es indiscutible que se produce el fruto del Espíritu, de lo que hablamos. Pero a mí no me hables de que tienes alabanza y adoras tremendo cuando eres un diablo en la casa. No me hables de eso. No trates de engañarte a ti mismo y no intentes engañar a los demás diciendo que tienes el mover del Espíritu Santo porque te convertiste en un adicto a las manifestaciones y no a conocer a la persona del Espíritu Santo. Amén. Y eso tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que tener claridad de que yo lo que necesito, claro, las manifestaciones del Espíritu Santo son importantes porque Él lo hace como Él quiere. Pero yo no puedo estar buscando esa manifestación. Es como aquella persona que viene a la iglesia por milagros y no por Dios. La palabra, estábamos estudiando el miércoles pasado y veíamos la naturaleza del hombre. Cómo la naturaleza del hombre está en Romanos capítulo 3. Dice que el hombre, no hay ninguno que busque a Dios. Y es verdad. Y mi esposa me decía algo así como, ella participó ahí, me decía algo tan importante, me decía, sí, es verdad, porque a veces cuando va a la iglesia la gente no va a buscar a Dios, la gente va a buscar un milagro. La gente va a buscar que algo cambie, pero no buscan a Dios. Y es tremendo eso. Cuando tú buscas el milagro de más, claro, está bien que busques el milagro, pero lo que tú necesitas es al que da el milagro. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 1 que el hombre adoró a lo creado y no al creador, porque somos dados a eso. Somos dados a idolatrar lo que el Señor da, pero no al que lo da. Y es importante que podamos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos esas manifestaciones del Espíritu de Dios. Amén. Pero hay algo que me parece tremendo y es que el Espíritu Santo, dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo, aún con todas tus cosas, te anhela, dígale al que está a su lado. Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿Os pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Nos anhela qué? Celosamente. Sí, o sea, no entiendo. Miren, a veces pasa lo siguiente. El Espíritu Santo está detrás tuyo para ayudarte. Tú a veces tuviste un mal día y lo primero que quieres es hablar con una persona para sacar lo que tienes allí. El Espíritu Santo, ven, hablemos. El Espíritu Santo dice, ya, te quedaste a solas, por fin vamos a poder hablar. No, abres las series y vamos a ver Netflix. El Espíritu Santo, ya está cansado, va a ser, y sacas tu celular y empiezas a pasar tiempo allí en tu celular y el Espíritu Santo, aún así en medio de todo eso, permanece con nosotros fieles.
Fiel permanece Él. Y sobre todo alguien tan orgulloso, altivo como yo, con problemas, con no sé qué, como un hombre pecador que lo soy, aún así el Espíritu Santo me anhela fervorosamente, fervorosamente. Me anhela, tiene un deseo por pasar tiempo conmigo, pero yo lo hago a un lado y soy autosuficiente. ¿Saben? Eh, Creo que nosotros como iglesia, como cristianos, da un ejemplo. O sea, imagínate que tú vas a manejar una retroexcavadora. Y esa retroexcavadora, ahí está el instructor y el dueño de la máquina. Y te subes en la máquina y empiezas a mirar las palancas y demás, y tú todo asustado al principio, y sabes cómo se mueven las palancas y los botones, y sabes cómo levantar, todo lo que haces, y empiezas a mirarlo y tú entras asustado. Ya después de un tiempo eso coge esa máquina y está llena de volqueticas chiquitas, eso hace todas esas cosas que hacen grandes, hasta la para en una llanta y demás. Y creo que a nosotros nos adueñamos de la máquina porque como ya tenemos el conocimiento y creemos que todo lo sabemos, pero se nos olvida que la máquina no es nuestra. Y creemos que la máquina es nuestra. Creo que es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros como hemos vivido, como tenemos cosas de Dios, como los adoradores saben cómo cantar, como los servidores ya saben cómo servir, como ya saben cómo predicar, algunos como ya saben cómo vivir, entonces son tan autosuficientes que pierden la dependencia del Espíritu Santo. Y allí es donde entramos en autosuficiencia y no dependemos completamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes. Esto yo lo manejo bien, esto yo lo controlo. Y allí vemos que no hay nada sobrenatural porque no hay una dependencia del Espíritu Santo. Amén. Allí la palabra me enseña que posiblemente lo que está sucediendo conmigo es que dígale al que está a su lado, lo que tú necesitas es hambre por la persona del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado. Miren lo que dice Proverbios 7:27. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. El hombre saciado desprecia un panal de miel. Miren lo que está diciendo. Un panal de miel es algo delicioso, ¿sí? Algo rico. La escritura nos está tratando de mostrar eso. Panal de miel. Pero si tú estás saciado, desprecias la miel. Tú no vas a tener hambre por Dios si tú estás saciando tu hambre con el mundo, con lo que tú ves, con el amor al mundo, con las relaciones que tienes, o la relación que tienes con tu celular todo el tiempo, la música que escuchas. Hay algo que te está llenando completamente y lo comes y lo comes y lo comes. Y cuando vienes a un lugar como esto, ya no quieres recibir. ¿Por qué? Porque estás saciado. Y entonces, ¿cómo te parece la comida? No, la desechas, como si tuvieras tomado 3 litros de Coca-Cola con super hamburguesa o con tremendos tamales y demás, o una bandeja paisa, y todo lo tienes allí, y yo te brindo una buena comida que se ve linda, y tú dices, ay, no, no quiero. ¿Por qué? Porque estoy lleno. ¿Sabes por qué no estamos tan llenos de Dios? Porque está lleno de basuras acá y de basura acá en tu corazón. Y por eso no tienes hambre por las cosas de Dios. Alguien decía, podría pararse el peor predicador acá, pero aún así Dios te hablaría si tuvieras hambre por Dios. Pero hemos perdido el hambre por Dios. Porque tras que todo lo queremos saber, todo lo controlamos, todo creemos que todo lo tenemos allí bajo control, y somos autosuficientes, eso genera orgullo. No dependo de Dios para cambiar. No necesito orar, no necesito pedirle al Espíritu Santo nada, porque estoy saciando mi carne con autosuficiencia y con lo que el mundo me dice, y no hay hambre por las cosas de Dios. Miren lo que hacía Jesús. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, era un hambriento por Dios. Tenía hambre por Dios.
quería alimentarse por Dios, por eso buscaba orar, por eso buscaba doblegar su carne. Amén. Pues dígale al que está a su lado, necesitas hambre por Dios. Si no tienes hambre por Dios, estás intoxicado. Dígale al que está a su lado. Necesitamos comprender que necesitamos al Espíritu de Dios para que venga sobre nosotros. Y el Padre reconoce nuestros enemigos y el Padre reconoce que nuestros enemigos no son cualquiera. El Padre reconoce que Satanás es el enemigo del Hijo de Dios. El Padre reconoce que la carne es enemiga del Hijo de Dios o de los hijos de Dios. El Padre reconoce que Satanás tiene un arma que es el mundo y que atenta contra el Hijo de Dios o contra los hijos de Dios. El Padre reconoce la carne, Satanás y el mundo son lo que puede doblegar a un hijo de Dios. Y por eso Él dice, ellos no pueden solos, ellos necesitan del Espíritu Santo para poder contrarrestar todos esos ataques del enemigo. Si nosotros no le damos ese lugar al Espíritu Santo, tu vida espiritual es imposible que pueda ser mantenida en bendición, porque necesitas volverte a Él. Amén. Quiero darle gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Espero que Dios les haya hablado y que tengan más del Espíritu Santo.